Carolina Garcés, viceministra de la Mujer, se encuentra en estos momentos aquí en nuestros estudios, pero antes de conversar con ella, queremos dar un preámbulo a esta campaña de Súmate contra la violencia que viene desarrollando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque lamentablemente, en un contexto de respeto que se necesita, sea sobre todo imperativo dentro de las instituciones educativas, queremos presentar la siguiente nota que trata sobre una menor de 16 años que se encuentra en estado de gestación que estaría siendo discriminada por la directora de su institución educativa. Una nueva denuncia de discriminación se registró en el colegio Antenor Orrego en San Juan de Lurigancho. Los padres de la menor denunciaron a la profesora Ricardina Lorna del colegio ubicado en la cuadra 9 de Chimú por presuntamente haber discriminado a su hija embarazada. Le hizo un comentario que ella no podía, para que no asista en ese estado, ¿no? Sí, eso también le hice hincapié a la directora, porque dijo eso la profesora, ¿no? Sí, porque yo veo que de parte de sus compañeros ella tiene todo el apoyo, no le hacen bullying y todo. La adolescente de 16 años llegó a su casa preocupada y triste, por lo que sus padres, al verla inquieta, decidieron conversar con ella. Pues mi auxiliar, yo estaba caminando con mi auxiliar y mi auxiliar me dice que la profesora Ricardina empezó a comentar por qué yo iba al colegio. ¿Cómo te sentiste ahí? Pues mal, porque supuestamente ella ahorita no me enseña y tuvieron que explicarle todo el proceso. Dice que había hablado con la psicóloga porque venía así y todo eso. Al escuchar el testimonio de su hija, presentaron la denuncia. ¿Cuándo va a dar a luz su hija? En el mes de junio, aproximadamente la quincena de junio está programado ya para que ella dé a luz. Pero la directora dijo que ya, si es que no quiere venir hasta el fin de mes, ya no venga. Sí, si es que a fin de mes, si ella quiere a fin de mes ya puede dejar de venir al colegio. En su defensa, la directora de la institución llamó a los padres a una reunión, anunciando que le daría, según ella, facilidades para que su hija estudie y haga sus exámenes desde su casa. Pero, ¿realmente este pedido podría ser considerado como facilidad? No, es una facilidad, es prácticamente apartarlo del sistema educativo. Mira, la ley de la 29.600, la que te he mandado, la ley que modifica el artículo 18 de la Ley General de Educación, la 28.044, establece que nosotros tenemos que favorecer a todos los estudiantes que tengan algún tipo de diversidad. Es el caso de los niños limítrofes, fronterizos, y los chicos también que tengan ese tema de embarazo adolescente. Darle las facilidades no significa que se hará de colegio y venga a dar examen nada más. Yo te decía hace poco de que darle facilidades indica de repente el día hay examen, pero el chico ya tiene control prenatal. Que se haga ese control prenatal, le tomo mañana el examen o al día siguiente. Hay que presentar un trabajo y de repente la chica tuvo su consulta, entonces o su fluorización, entonces se le toma otro día, pero no se le puede olvidar la tarea, no se le puede olvidar los exámenes, salvo que haya un embarazo de alto riesgo y el médico prescriba de que no pueda asistir con regularidad a clase. Ahí sí, si hay un documento médico, se recomienda que quede en su casa, pero en otra situación tiene que asistir a clase. Entonces, ¿eso no puede ser tomado como una facilidad? No, es una irregularidad de la gestión de la directora. Quisimos buscar a la profesora y directora del colegio Antenor Orrego, pero nunca salieron a dar sus descargos. Sabría decirle. ¿No puede decirle que venga? Ahorita. O me da su número para yo comunicarme con ella. ¿Puede decirle que le estamos esperando? Hasta la casa de la menor llegó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quienes se pusieron a disposición de los padres de la víctima, quien pidió ayuda psicológica. Lamentable esa situación que pasa una menor que, a pesar de su estado de gestación, lo importante es que tiene el apoyo de sus padres, pero contradictoriamente no tiene el apoyo por parte de la institución educativa que tendría que acogerla, que a pesar de su condición de gestación no se rinde y no ha renunciado a sus estudios, sino que quiere continuar con ellos, pero encontró con tremendo problema de discriminación por su condición.
Como anunciamos antes de este informe que hemos presentado aquí en Noches Informativas, nos encontramos con la viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carolina Garcés. Viceministra, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Antes de entrar al tema del acoso, que es otra campaña que también está impulsando su sector, este caso particular, una menor de 16 años, usted ha visto el informe y termina básicamente sufriendo una especie, no sé si usted podrá coincidir conmigo, pero una especie de discriminación por parte de la institución educativa encarnada en la directora del plantel por su condición de gestación, cuando tendría que ponerse a esta menor con todo el amparo, la protección suficiente y sobre todo porque no ha renunciado a sus estudios, sino que sigue con ellos a pesar de su condición. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Aquí es importante tener en cuenta que es un deber del Estado y de la sociedad defender los derechos fundamentales de las personas, y más aún cuando se trata de personas en situación de especial vulnerabilidad. Si estamos hablando de una adolescente y de una adolescente embarazada, sin duda es una persona en situación de especial vulnerabilidad. Y recordemos que tanto las normas internacionales como la Constitución y normas internas establecen la protección a las adolescentes en base al interés superior de la niña, y es más, recordemos que está prohibida la discriminación por embarazo de acuerdo a nuestra ley. Pero acá lo están cometiendo. Lo están cometiendo, ¿por qué? Porque una vez más vemos que las leyes son importantes, que los avances normativos son sin duda algo bueno, pero que no es suficiente si es que no se aplican. Y no se aplican muchas veces porque no tomamos conciencia de la gravedad del caso. Estamos hablando de una adolescente que tiene que ser protegida. El embarazo adolescente es un problema muy grave en este momento en el país. Además es de alto riesgo. Es de alto riesgo para su vida, para su salud y sin duda para su propia integridad y demás derechos fundamentales. Esa menor de edad, como bien dices, requiere toda la protección del Estado, de la sociedad, el cumplimiento de las normas y obviamente también las responsabilidades para quienes no las cumplen, ¿no? Ante eso, permítame lanzarle la pelota a la cancha a ustedes como sector, como Ministerio de la Mujer. ¿Qué pueden hacer para que se pueda tutelar los derechos de esa menor? Bueno, sin duda nosotros como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tenemos, tanto desde el área del viceministerio a mi cargo, como del viceministerio de Poblaciones Vulnerables, diferentes áreas u organismos que nos encargamos de proteger específicamente los derechos de estas menores de edad, de todas las menores de edad y más aún cuando están embarazadas. Entonces ahí hay un acompañamiento, hay una asistencia legal, hay una asistencia psicológica y social también para ella, para su familia, porque es necesario que tomemos conciencia y también en una lógica de acción de toma de conciencia a toda la sociedad de que hay que proteger y hay que defender sus derechos. ¿Van a intervenir? Sin duda estamos interviniendo, porque todos estos casos son necesariamente vistos por nosotros. Claro, y hablamos del ámbito escolar, donde precisamente también se registra mucho tema de acoso. La campaña, coméntenos por favor. Bueno, el día de hoy hemos visto esta campaña que me gustaría enseñar, ¿no? Hemos salido a ver esto, detengamos el acoso sexual en espacios públicos. El acoso es violencia. Es importante tomar en cuenta esto, ¿por qué? Porque años atrás no se había tomado conciencia de que este acoso sexual en espacios públicos es una manifestación de violencia fundamentalmente contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. ¿Cuándo interpretar que se trata de un acto violento? Porque desgraciadamente nuestra sociedad tan machista, tan acostumbrada a actos de violencia verbal, psicológica, hay cosas que simplemente se lo toma como algo normal, algo cotidiano. Así es. Y no podemos normalizar algo que es violencia. Es una manifestación de discriminación, es una agresión, es una ofensa, es estar en un ambiente ofensivo y hostil, y que lamentablemente, como tú bien planteas, Pedro, se genera ¿por qué? Por la persistencia de estos estereotipos, de estos patrones socioculturales que vienen de tiempo atrás y que no nos hacen tomar conciencia, y ya estamos felizmente de a pocos cambiando, de que estas son manifestaciones de discriminación, sobre todo contra las mujeres, en una lógica de control, en una lógica de considerarnos objetos sexuales, en una lógica de considerar que es algo normal, que es un halago, que hay que sentirse bien por esto, y no es así, porque invade, ofende, ataca directamente la dignidad de las mujeres de todas las edades y condiciones sociales. Por eso, viceministra, le preguntaba, ¿en qué contexto una mujer adulta o incluso menor de edad tiene que considerar y tiene que saber que se trata de un acoso
y no de una cuestión cultural que se ha normalizado a lo largo de las generaciones. Es que el acoso es precisamente una manifestación de un tema cultural que es discriminatorio. Estas insinuaciones, comentarios, roces corporales, silbidos, expresiones, gestos, tocamientos y demás, no deseados y en espacios públicos como por ejemplo la calle, el transporte público, el camino a la casa, al colegio, al trabajo, son lugares donde uno debe sentirse seguro y no se siente segura porque obviamente hay una manifestación de violencia que está muy entendida como normal y que ahora es justamente esta campaña lo que busca hacer es que tomemos conciencia de que eso está prohibido, que tomemos conciencia de que no solamente hay que decirle a la mujer denuncia, porque de 10 casos solamente 7 de cada 10 mujeres denuncian, ¿no? Y en verdad 7 también de cada 10 mujeres sienten que no deben denunciar por vergüenza. De cada 2 personas, una termina manifestando que en verdad debería sentirse halagadas porque además ellas se visten provocativamente porque quieren que sean, digamos, piropeadas y demás. Y no se dan cuenta que eso no es así. Una puede vestirse, una puede salir como una desee salir. Y el hecho de que cosifiquen a las mujeres de la condición social, de la edad que fuera, es una manifestación de discriminación. La gente ya está tomando conciencia. Y como digo, no solamente es un tema de hacer que las mujeres denunciemos, es que el Estado tiene que acompañar a esas mujeres que denuncian para que no sientan que fue por gusto o que fue peor, y también los testigos tienen que actuar, y eso es lo que hemos puesto. A ese extremo quiero llegar, viceministra. Es importante, por ejemplo, le quiero hacer una analogía. Cuando se comenzaron a visibilizar los hechos de violencia en nuestro país contra las mujeres, usted sabrá que hace 10 años no se tenía la contabilidad de los casos de violencia que ahora se conocen en tema de cifras. Y eso ha sido resultado básicamente de una campaña bastante fuerte que hizo el mismo Estado para que se puedan visibilizar esos hechos de violencia. Pero desgraciadamente nos hemos topado con una realidad que al momento de visibilizarse, ni las comisarías, los policías, ni el Poder Judicial estaban como adaptados a esta ola de denuncias de violencia psicológica y física que padecían las mujeres. Y es allí donde se incrementa la carga procesal, es allí donde se da en el caso de mujeres que a pesar que tienen la medida de protección, no tienen la protección en realidad, o sus denuncias, sus procesos están en curso y no hay cuándo se las pueda resolver. Para que este caso no vuelva a ocurrir con el tema de violencia contra las mujeres, en el caso del acoso, ¿hay algún nivel de coordinación entre el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación para que estos 3 sectores puedan trabajar de manera coordinada y el Ministerio de Justicia además, y se pueda de esta forma evitar que denuncias queden simplemente en el limbo? Ya, acá hay varios puntos importantes que quisiera por lo menos acotar los principales, ¿no? En primer lugar, ahora las normas que se están emitiendo lo que buscan es un trabajo articulado. Y ese trabajo articulado es clave porque trabajar en compartimentos estancos por el Estado no es conveniente. Por ejemplo, esta campaña está trabajándose de manera coordinada con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como ente rector, con ProTransportes, con la Municipalidad de Lima Metropolitana, con la Policía Nacional del Perú. Esto en relación a la campaña, pero en relación a cuando ya hay obviamente una denuncia, el sistema tiene que operar de manera articulada, porque de nada sirve que se denuncie si no hay un acompañamiento, si el fiscal no interviene, si no interviene obviamente el juez, si no se emiten medidas adecuadas a cada situación concreta. O que la comisaría no sepan cómo interpretar la denuncia que están dando en ese momento. Y ese es un punto importante, porque tenemos que tener en cuenta que todos y todas vivimos en una sociedad en la cual tenemos que ser conscientes como personas y como funcionarios y funcionarias para quienes actuamos desde el Estado, que no solamente vale capacitarnos, sino que hay que sensibilizarnos, hay que tomar plena conciencia de que es un tema que lo tenemos aquí metido y que hay que comenzar a cambiarlo. Vamos cerrando en ese aspecto. Con el tema del nivel educativo, con el Ministerio de Educación, con el sector de educación, ¿cómo se viene trabajando? Porque entendemos que el nivel del acoso social que se vive normalmente es consecuencia de lo que el menor termina aprendiendo en casa, lo que aprende del papá, del tío, de algún hermano mayor, que lo ha normalizado.
¿Hay algún nivel de trabajo para que se pueda contrarrestar el efecto familia en el patrón machista que se intenta luchar? Y desde allí hay que partir en una lógica de prevención que implica educar a niños y niñas desde pequeños, educarlos a nivel de las familias, trabajar en educación y en incorporar en la currícula el tema de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser tales, hacer que se respeten, hacer que se valoren, ponerse en el lugar de la víctima, porque es fácil decir de fuera las cosas cuando uno no se pone en los zapatos de quien está experimentando esa situación. Si logramos eso, si seguimos trabajando, como que hay campañas en diversas instituciones del Estado y en el Ministerio también, que lo que buscan es actuar y trabajar con niños, con niñas, con los padres, con las madres, con los profesores, capacitar y sensibilizar, porque solo de esa manera, y recordemos que ahora el Estado está también dando presupuestos para lograr implementar esto, para que las normas no se queden en solo normas, sino que con el presupuesto se logre realmente efectivizar lo que las normas dicen. Es importante dar los primeros pasos en esta situación de violencia social que se vive en el país, y la verdad que es importante también como medio de comunicación sumarnos para que esto pueda hacerse realidad y puedan retroceder esas cifras atroces de violencia que constantemente padecemos. No ser indiferentes. Claro, no ser indiferente. Viceministra, para terminar brevemente esta campaña, ¿hay incidencia con la sociedad? Le dejamos frente a la cámara. A ver, perdón. ¿Hay incidencia con la sociedad para esta campaña? Pero por supuesto, sí. Detengamos el acoso sexual. El acoso sexual en espacios públicos es violencia, es discriminación contra las mujeres. Entendamos que tenemos que respetarnos, que tenemos que actuar como Estado y tenemos que actuar también como sociedad. Acompañemos a quienes denuncian, hagamos que ya no sea simplemente una norma que está en el papel, sino que las mujeres comienzan a denunciar y las personas también comienzan a ser testigos y actúan, porque es la única manera en la cual de a pocos vamos progresivamente en camino a erradicar la violencia contra la mujer. Bien, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Ha sido la viceministra Carolina Garcés acompañándonos para que pueda darnos estos alcances de la campaña, que el acoso es violencia y es importante que usted comparta esto en casa, tanto con sus niños como con las niñas.